Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Mensajes de Orión. Bueno, esta noche toca sección Omni con Carlos de Omnilógico y bueno, estuvimos comentando y hablando sobre los futuros programas que íbamos a realizar y vamos a dedicarle, pues si se puede, en principio sí, un espacio todos los meses para hablar de algún caso Omni, ¿no? De investigarlo. Y bueno, y así también para que lo podáis conocer vosotros y saquéis vuestras propias conclusiones. Entonces, abrimos este espacio hoy, ¿no? con el primer caso OVNI que tuvo lugar en Jerez de la Frontera. Es un caso bastante conocido porque JJ Benítez le dio luz a ello, ahora lo comentaremos, pero yo no lo conocía, ¿no? Yo no tengo tanto bagaje en el terreno ni aún como para conocer tantos casos, ¿no? Yo conozco pues los más comerciales o los que he podido investigar luego de manera secundaria, ¿no? Por las historias o los testimonios, mejor dicho, que tengo de personas, ¿no? Pero realmente este caso no lo conocía y cuando me lo propuso Carlos, la verdad es que me propuso 2 o 3. Bueno, para que veáis la audiencia que contamos todo, ¿no? Esto es trabajo previo de campo. Me propuso 2 o 3 casos, creo recordar, y enseguida me decidí por este de Jerez de la Frontera. ¿Por qué? Porque es una tierra que conozco, es una tierra familiar en la que yo he estado veraneando muchísimos años desde que era pequeña, porque mi familia materna es de allí, bueno, de un pueblo de al lado. Y entonces Carlos me lo dijo y se me encendió una luz y dije, el caso Jerez de la Frontera, ¿no? Tenía muchas ganas de investigar este caso y casos que ocurrieron allí. Luego os contaremos, ¿no? Y bueno, para no extenderme mucho, voy a darle la bienvenida al programa de esta noche a Carlos de Omnilógico. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Agret? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por participar una vez más conmigo y por tus futuras intervenciones, que van a ser súper interesantes, ¿no? Un gusto, Ya como que siempre. vamos a investigar, no nos vamos a limitar a contar, ¿no? Vamos a hacerlo a nuestra manera, que realmente Exacto, es lo que interesa en este caso. exacto. Sí, 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 porque aparte no hay que olvidar que la impronta personal de cada uno abre nuevas perspectivas en relación a un caso que por ahí puede parecer que ya está resuelto, pero sin embargo, en el tema OVNI siempre hay un dato más o un análisis más por hacer o por descubrir. Exactamente. Antes de entrar en materia, ya os comenté, para los que lo conozcáis, ya sabéis dónde encontrarlo, pero para los que no conozcáis a Carlos, tiene un podcast en iVoox titulado Omnilógico, que bueno, os invito a visitar para que escuchéis sus programas, que me parecen de lo mejor, ¿no? Que se puede escuchar en iVoox, más que nada por todo lo que os comentamos el anterior programa de Bienvenida, ¿no? Cuando analizamos los elementos o cómo trató Netflix la serie de ovnis. Bueno, a ver por dónde empezamos. Yo antes de Bien. entrar en materia, me gustaría, ya que menciona un poco el programa anterior, ¿qué impresiones se te quedaron de ese programa? Una vez que lo escuchamos y eso. Bueno, en primer lugar que fue como se dice acá, un episodio redondo. La verdad que estuvo muy bien analizado, o sea, tanto de tu parte, de mi parte, y esta dinámica de no hacer un monólogo, sino también de compartir opiniones sobre la marcha, eso me parece que es fundamental, sobre todo al momento de hablar de estos temas. Y vos sabés que te quería comentar algo que no comentamos por fuera de esta grabación, pero que aprovecho para compartirlo con vos y con la audiencia. Vos sabés que más temprano, mientras almorzaba, suelo poner el canal Historia, como se lo conoce allá en España, acá le decimos History Ujú. Channel. Y vos sabés que estaban pasando alienígenas ancestrales y después ovnis desclasificados. Y vos sabés que me rememoró inmediatamente al episodio que grabamos. Y todo lo que comentábamos sobre Netflix y cómo lleva este tema ovni, supuestamente alto secreto, se
tranquilamente se podría aplicar a ese programa de ovnis desclasificados del canal Historia. Así que fíjate vos cómo mantiene vigencia un análisis que se puede trasladar, en este caso, al programa del canal Historia. Ujú. Bueno, ahora sabes que hay muchísimos programas desde que se desclasificaron, entre comillas, todos los casos Omni. Ahora todos son casos desclasificados, ¿no? Por algo será. Sí, pero lo que no, por ahí no sabe el común de la gente es que yo siempre, o sea, me gusta utilizar la palabra pseudo o presunta desclasificación, porque cuando vos vas a los archivos de los casos antiguos, generalmente la mitad está tachada. No hay información completa, es sesgada la información, o sea, es parcial, no es completa la desclasificación, pero vende más decir que está desclasificado cuando en realidad es parcial, no completo. Exacto. Y bueno, hoy trataremos también ese tema de alguna manera o de otra, ¿no? Cuando Seguramente, hablemos del escritor, ¿no? Que más conocido, que puso de manifiesto este caso Omni Jerez de la Frontera. también, Yo, también. yo la verdad es que tengo muy buenas impresiones del programa anterior. De hecho, a la gente le ha gustado bastante Bien, esos tintes que tenemos de análisis, ¿no? La verdad es que hay algunas personas que lo agradecen. Más que bien. nada para darle un poco de ciencia ¿no? O darle un poco de realidad a lo que es el fenómeno OVNI. Es por eso que de estos programas, ¿no? Que queremos realizar posteriores. Yo Sí, quería sí, sí. comentar algo más que se quedó pendiente en el programa anterior y me parece interesante, ¿no? Más que nada porque el segundo programa que realicé, el de Los Ángeles de So con Joaquín Senén, se volvió a hablar de este tema, ¿no? De los casos OVNI desclasificados, como se habla ahora en todos los sitios. No me salía la palabra o la denominación que actualmente se le daba a lo que es el OVNI y es FANIS. Y me parece importante porque vamos a ver un poco el choque, ¿no? O sea, tú o el gobierno desclasifica casos OVNI dándole veracidad al asunto, pero bueno, ya comenté que si os leéis el documento de veracidad al asunto tampoco, porque utiliza la nueva denominación que es FANIS, que esto significa fenómenos atmosféricos no identificados. O sea, pasa de hablar de un objeto volador no identificado a un fenómeno atmosférico. ¿Eso qué Sí. quiere decir? Vamos, es sencillo y claro. Eso quiere decir que antes sí que tenía, ¿no? En mente hablar de algo ajeno a la Tierra, de un objeto extraño o un objeto volador no identificado, pero ahora ya no es un objeto, ahora es un fenómeno atmosférico. Entonces, no me cuadra, ¿vale? Sí. No me cuadra que me desclasifiques casos, por un lado, pero por otro me estás diciendo que ahora ya no hay objetos voladores. Ahora lo que hay es un fenómeno atmosférico no identificado, que es el primer filtro que tiene que pasar para saber si es algo ajeno a la Tierra o no. Y eso lo explica en el documento desclasificado. Si lo leéis bien, lo explica. Primero se va a ver si es un fenómeno atmosférico no identificado. Y entonces ya, si con todos los análisis y todas las variables posibles, que las hay, ¿no? Que te lo explica, ¿no? Que puede ser lo que hablamos de la luz, con la atmósfera CO, ¿no? Te lo explica. Entonces ya, pues a lo mejor puede ser un objeto, ¿no? O algo ajeno a la Tierra. Es que esto me parece importante. Más que nada para todas aquellas personas ilusas, a ver, no por desprestigiar a nadie ni que alguien se lo crea o no, pero es así. Esto va Sí. dedicado a todas las personas ilusas que se creen que el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado casos OVNI como si aquello fuera la panacea. Y no es así. Porque realmente encima le ha quitado el nombre a objeto volador y ahora es un fenómeno atmosférico. ¿Por qué ha hecho esto? Para acogerse de que no existe vida extraterrestre, pero luego me estás haciendo una serie de Netflix con casos y demás teatreros, ¿no? Que salen por ahí. Entonces, claro, esto es importante aclararlo, ya que el programa lo requiere, ¿no? Que vamos a hablar de ovnis. Y así pues lo podemos hacer con los siguientes programas.
Al Sí, principio pues, podemos dedicarle el espacio, ¿no?, a aclarar cosas de los programas anteriores, fallos, errores, nombres inconclusos, cosas que se nos quedaron por decir. sí. Incluso, si me permitís, Airet, una, y aclaro, precisión, no corrección, es precisión. Vos mencionabas fenómenos atmosféricos no identificados. En realidad la terminología es fenómenos aéreos no identificados. Esa es la denominación correcta. Ah, Pero ¿qué pasa? Sí, por eso dije precisión, no corrección. ¿Y por qué digo precisión? Porque dentro de esos fenómenos aéreos no identificados hay fenómenos meteorológicos. Y en relación y en apoyo a lo que estás diciendo, como bien decías, ya engloba un universo más amplio de cosas. Imagínate que, por ejemplo, un rayo globular, por ejemplo, entra en ese espectro de denominación de fenómeno aéreo no identificado, que es un fenómeno meteorológico. Pero quien no conozca de meteorología pensará que un rayo globular es un ovni. Y fíjate, esta jugada que decías, porque es una jugada, el querer rebautizar lo que durante tantos años se conoció como ovni, ahora decirle fenómeno aéreo no identificado, porque en ese de fenómeno aéreo no identificado es, en vez de cerrar el campo, lo abre más. Y eso genera también más confusión, porque ahí entran otros fenómenos que nada tienen que ver con el fenómeno ovni en sí mismo. Así que me parece perfecto esta aclaración, me parece perfecta esta aclaración que acabas de hacer, porque aparte, como decías, es necesaria, porque por ahí, gente que por ahí no está tan inmiscuida en este tema, peca de ingenua y bueno, y le llega esa información sin procesar y sin analizar qué es lo que estamos haciendo nosotros acá, en este momento. claro. Y es que realmente un fenómeno aéreo, ¿eso qué es? Fenómeno Sí, aéreo, o sea, esa frase no es utilizada para, o sea, para mí es nueva. Un fenómeno aéreo. sí. Por eso yo cuando lo busqué me salía fenómeno atmosférico. Se ve que alguien le dio la traducción así, más que nada Ujú. para verle un poco de sentido, ¿no? Claro, es lo que saco yo la conclusión después de tu precisión, ¿no? Porque un fenómeno aéreo, eso no existe. Será un Sí, fenómeno atmosférico, ¿no? La frase más habitual o lo que se trabaja más, ¿no? Lo más diario. Pero un fenómeno aéreo, no sé qué puede ser. Si no es. O sea, ¿a ti se te ocurre algo que sea un fenómeno aéreo? un fenómeno aéreo, pues como te dije, puede ser un rayo globular, puede ser el ingreso de las partes de un satélite en la atmósfera, puede ser un meteorito, puede ser muchas cosas. Y como te decía, eso no tiene nada que ver con el fenómeno ovni en sí. Mira, tengo a mano acá, por ejemplo, la definición de fenómeno. Y la definición es la siguiente. Manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza, y remarco esto, en la naturaleza, y se percibe a través de los sentidos. Bien, entonces, si nos ceñimos a esa definición, hablamos, bueno, sí, en la naturaleza, pero muchos de estos fenómenos, si nos ceñimos al ovni, eh, no podemos decir que sea parte de la naturaleza como así sería un rayo globular, que se produce constantemente. Sin embargo, lo que propone el gobierno de los Estados Unidos al rebautizar, al renombrar al ovni como fenómeno aéreo, es en parte desacreditar todos los casos de antaño que han sucedido y que no se pueden explicar como un fenómeno, sino como incidentes ovnis. Y ahí yo creo que está la clave. Si tratamos un fenómeno, tratamos un tipo de objeto de estudio. Ahora, si tratamos un incidente ovni, estamos tratando otra cuestión, porque ya achicamos el campo de observación y de estudio. Y yo creo que por eso es importante seguir hablando de ovnis y no de fenómenos aéreos. ¿Qué te parece a vos esa mm, catalogación que a mí, te digo, en lo personal me parece una desfachatez llamar fenómenos aéreos? Pero estoy seguro que más o menos es lo que venías comentando, ¿no? Sí, a mí también me lo parece, vamos, claramente, precisamente por eso, ¿no? Porque realmente lo que estamos viendo es un objeto independientemente de la naturaleza que tenga. No, no un fenómeno que parte ya de lo natural, cuando lo mismo
el ovni, es lo que tú dices, no tiene nada que ver con la naturaleza. Es que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, Exacto. vale, entonces es que está claro, ¿no? Está claro el juego de frases que hacen, el juego de palabras y todo, ¿no? Si eso cada vez va a ser así y va a ser peor, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la gente, pues eso, tiene que ser consciente de este tipo de cosas, ¿no? Todo el mundo habla, mira los casos desclasificados, pero claro, realmente todo lo que lleva detrás no es así, ¿no? No porque no Sí. haya casos. De hecho, nosotros lo que vamos a hablar aquí, lo que vamos a intentar, pues eso, dar veracidad a los casos de los que hablamos y los que nos creemos y los que no nos creemos, que es lo que vamos a Ujú. hacer esta noche, ¿no? Entonces, Exacto. opino como tú en ese aspecto, ¿no? Que Bien. lo que es la denominación Nanay, creo que Es, no encaja, ¿no? Con lo que realmente pasa en los cielos. ¿En es los que cielos aparte después, o en otros sitios? ¿O en los o, mares? sí, o en los mares también con los ovnis, por ejemplo. Mm, ujú. Y fíjate vos, después de 70 años, querer cambiar ovni por fenómeno aéreo no identificado me parece una tontería. Y lo digo suave, una tontería. Y una falta de respeto realmente por todas las personas que han estado investigando este fenómeno de manera sana, ¿no? Sí, 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 porque, Más que bien, nada por todos mira, los trabajos y todo lo que he recogido. Ahora me cambian la nomenclatura, entonces sí, esto quieras que no también es un juego, ujú, porque tú te pones a buscar en Google, la gente sigue buscando OVNI, no va a buscar Fanny. ¿No? exacto. Esto va a ser, esto también va a ser un trabajo posterior, ¿no? Ahora cuando terminemos el programa o mañana en un rato voy a dedicarme a buscar a ver a qué están llamando Fannies hoy en Ujú. día. ¿A qué casos están llamando Fannies? Y a ver si alguien busca Fannies o no. Claro, sí, bueno, mira, fíjate vos, dos cosas para mencionar, con algo que estás diciendo inmediatamente. Si vos salís a la calle ahora y le preguntás a la primera persona que te encuentres, decir, che, ¿sabes lo que es un Fanny? No lo vas a saber qué decir. Aquí, Ahora, si le preguntas aquí, lo mismo alguien te contesta alguna burrada. ah, bueno, bueno, me reservo entonces. Seguramente, seguramente. Bien, bien, pero si alguien, si haces el mismo ejercicio y en vez de preguntar Fanny, le decís, che, ¿sabes lo que es un ovni? Y yo te aseguro que la mayoría sabe lo que es un ovni. Y te va a hablar de extraterrestres, y bueno, y platillos voladores y toda esa cuestión. Pero fíjate vos que ovni ya está inmerso en la sociedad. Sin embargo, Fanny no. Y yo creo que no va a trascender mucho lo de Fanny. Pero bueno, es también un modo sutil, lo considero sutil, de también apaciguar un poco todo esto del tema ovni, todo que, mira, al día de hoy ya hay una pila de casos, eh, mira, inabarcable, porque antes mencionabas vos al principio de este episodio, de que, bueno, conocés ciertos casos. Y yo te quiero decir que yo también conozco un porcentaje de los casos. No conozco todos los casos. Tengo un bagaje considerablemente extenso, pero no son, supongo yo, ni siquiera el 10% de todo lo que hay, de todos los casos sucedidos y registrados. Y lo que sí quiero decir, y también sugerir a tu audiencia, es lo siguiente, y me parece lo más sano. Si a uno le interesa un determinado tipo de casos, ponerle, en mi caso, a mí me interesan los casos que involucran humanoides. ¿Mm? Uno tiene que ir por ese lado y no tratar de abarcar todo el espectro de casos porque es inabarcable para una sola persona. Así que lo mejor es ir por el lado que a uno le interesa. Hay otros que le interesan los casos de ovnis que involucran huellas en el terreno, y está bien, uno va por ese lado. Hay otros como yo que le interesan los humanoides, otros que le interesan simplemente los avistamientos y nada más. Y lo mejor creo que es ir por el lado que a uno más le interese. Y después uno se ramifica, quizás con suerte, hacia otros puntos. Pero es imposible abarcar todo el espectro de casos registrados a día de hoy sobre el fenómeno ovni. Así que quería hacer esa precisión, Aira. Claro, sí, sí, me parece súper bien.
Más que nada para que la gente no se pierda en eso, ¿no? Claro, al principio todos por ejemplo, yo sí que es verdad que empezaba casos Omni, ¿no? Y lo que tú dices, intentas abarcar casos de avistamiento, tipos de avistamiento, pero luego te vas dando cuenta que si te especializas en una rama dentro de este fenómeno, es mucho mejor, ¿no? Porque es que hay tantísimos casos que es imposible de abarcar todos que la verdad es que se agradece, ¿no? Sí, Yo sí, sí. a mí me gustan mucho los casos Omni que se Mm, dedican al tipo de Omni, de lo que es la forma, y más que a los humanoides, a los tipos de, a ver, como de razas peculiares, ¿no? Que se ven o en esos avistamientos, o las abducciones, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, mm, también para reseñarlo. sí. Bueno, Bueno, ¿ves? Eso tiene mucha relación, por ejemplo, con lo que te mencionaba del caso de ovnis en relación a los humanoides. sí, porque yo de alguna manera o de otra relaciono el tipo de ovni con la raza extraterrestre, suponer, que habita o que viaja en esa nave, ¿no? Mm, Entonces yo muchas veces me fijo mucho en los elementos de lo que es el ovni, la nave o el objeto, para poder identificar esa raza que viaja en ella. mm. Ese es mi, ¿no? Lo que a mí me gusta realmente. Y eso está perfecto. Eso está perfecto. Porque aparte tenés mucho material sobre eso. Así que es cuestión también, bueno, en ese caso, ¿ves? Era lo que decía antes, de hacer, o sea, uno se inclina por una rama y tratar de filtrar y de precisar sobre eso que a uno le interesa. Así que está perfecto. Sí, sí. ¿Qué te parece si nos metemos ya con el caso Jerez de la Frontera? Bien, caso Jerez de la Frontera que, en relación a tu introducción, voy a decir que en este caso no podemos hablar de fenómeno atmosférico, ¿m? O meteorológico, porque no tiene nada de atmosférico ni meteorológico. Así que, eh, A lo si mejor hacía tiene falta que... algo de fantástico, pero atmosférico no. No, algo, yo diría que mucho de fantástico. Sobre todo si tenemos en cuenta de quién parte este caso, quién lo publica. Así que yo Dilo, diría que dilo que lo bastante publica ya y así la gente se va haciendo una idea. bien. Un solo nombre, JJ Benítez. Te lo dejo ahí. Mira, Mm, Muy bien. de mi parte. ¿Te parece, Carlos, si va narrando un poco en qué consiste, ¿no? ¿Cómo fue el caso Jerez de la Frontera? Bien. Bueno, este caso comienza en junio del 74, el verano español, porque sucede en Jerez de la Frontera, en España, y es un caso que, a modo de adelanto, voy a decir que tiene muchos elementos. No se basa simplemente en un avistamiento de ovnis. El caso es relatado, si bien es relevado por JJ Benítez en el libro La punta del iceberg, es relatado, mm, o sea, este testimonio parte de un guardia civil, el cual no hay que olvidar que el testigo no aparece con nombre y apellido, es anónimo. Según JJ Benítez, es porque este guardia no quería aparecer con nombre y apellido por posibles repercusiones sobre su carrera como guardia civil, lo cual a uno ya de manera inicial debería hacerle pensar sobre la veracidad de este caso, que a modo de adelanto también voy a decir que yo a este caso no lo creo ni en sueños. Pero bueno, lo que sí voy a decir es que este caso sirve como punto de partida para ilustrar diferentes casos que sí han sucedido, donde sí los testigos se conocen nombre y apellido, incluso hay fotografías de los testigos, pero en este caso no. Así que yo lo tomaría más bien como un cuento o una historia ficticia, valga la redundancia, de algo que ha sucedido en otros casos. Pero el caso inicia con este guardia civil, siendo joven, él tenía una novia y paseando por la noche, por la ruta en su motocicleta, tanto la novia como él divisan una luz de color ámbar. Y movido por la curiosidad, este señor, que le vamos a los fines prácticos, le vamos a llamar guardia civil,
porque así también se lo conoce al caso como el encuentro del guardia civil en Jerez de la Frontera, así que nos vamos a referir como guardia civil. Él divisa esta luz y ante la curiosidad decide ir a investigar, no sin antes dejar a su novia en su casa para él ir solo a ver de qué se trataba. La cuestión es que esta luz ámbar, por otro lado, se estaciona en una ladera de una colina cercana a la casa de esta mujer, de la novia del guardia civil, y él decide, bueno, en su motocicleta ir por un camino de tierra, montañoso, con la curiosidad de que cuando él está subiendo la colina, se encuentra con dos personas que bajaban, obviamente con un cierto estado de miedo, de temor, porque le dicen a este guardia civil, no, que se aleje porque había visto descender dos humanoides de un objeto esférico, de una cúpula. A lo que, lejos de atemorizarse, este guardia civil decide continuar con su trayecto e ir a ver de qué se trataba todo. Cuando va llegando, puede notar que esta luz se levanta, asciende y desaparece, se va. Así que él, al ver esto, decide bajar por la colina, y al bajar, él tenía que atravesar la ruta, pavimentada, obviamente. Y cuando él va llegando a la ruta, se da cuenta que ya no veía más la luz, la perdió, y al llegar a la ruta ve que venía un camión. Entonces, obviamente, frena, porque obviamente el camión venía a una velocidad considerable, pero al llegar, al estar llegando a la ruta, él se percata de algo, y esto va a ser un dato importantísimo para el análisis posterior de este caso. Al llegar a la ruta, en esta situación, él nota que había un silencio absoluto. No había ruido de los animales de la zona, no había ruido de viento, no había ningún tipo de sonido. Era el silencio absoluto. Y eso a él le llamó la atención. Entonces, mientras veía acercarse este camión, él describe que veía este camión con unas luces encima que son las luces típicas del camión, de un camión de noche, pero le llamaba la atención que no había ningún ruido de motor, ni nada que le pudiera advertir, de no ser por lo visual, que ese camión se estaba acercando. Entonces ve pasar ese camión. Y como le llama la atención el silencio y que este camión no producía ningún tipo de sonido, decide seguirlo. Lo sigue unos kilómetros por la ruta hasta que se encuentra por una curva y ve que el camión dobla. Él mantenía una cierta distancia, y cuando dobla el camión, él unos instantes después decide continuar con ese recorrido y ve que al doblar el camión había desaparecido. Y lo interesante de este punto de la historia, recuerdo, ficticia por cierto, considero yo, ve que en la recta, era una recta considerable, y el camión no podía, por más velocidad que haya decidido emplear, era imposible que desaparezca del campo visual, porque a los costados de la ruta había campo, no había caminos posibles. Entonces el camión tendría que estar a la vista luego de esa curva por una recta considerable. Y él ve que desaparece ese camión, para su motocicleta y trata de analizar, de ver por dónde se puede haber ido, y no le cierra por ningún lado. Sin embargo, ve que a lo lejos él considera que hay un automóvil, así que decide acercarse con una cierta cautela, y sí, efectivamente descubre que había un automóvil estacionado al costado de la ruta. De una ruta que, por cierto, debo recordar que es angosta, muy angosta, lo cual acentúa más el misterio de la desaparición de este camión. Se acerca al automóvil, y ve que en su interior hay 3 personas. Y se acerca
a conversar con estos conductores del automóvil y nota que son 3 personas de apariencia nórdica, 2 hombres en la parte delantera y una mujer en la parte trasera. Y nota como que son humanos, pero tienen algo raro, que a él no le termina de cerrar. Entonces, él hace un intercambio de palabras y le pregunta, bueno, ¿por qué están estacionados ahí? Y el hombre, el conductor de este automóvil, le dice que estaba buscando el acceso a la ciudad más próxima. Entonces, le dice, bueno, que tiene que tomar tal ruta, tiene que seguir por el sentido opuesto al cual ellos estaban estacionados, y que de todas maneras, si a ellos les parecía que él se podía ofrecer como conductor guía en su motocicleta para guiarlos hacia la entrada de la ciudad más próxima, a lo cual ellos acceden. Entonces, este guardia civil pone en marcha su motocicleta, y se aparta un poco porque dice, bueno, tiene que mover este auto, que era un auto grande, un auto del estilo Cadillac, y se aparta calculando que le llevaría un tiempo considerable mover el auto para ponerlo en dirección hacia la ciudad más próxima, y cuando él termina de hacer eso, teniendo en cuenta el tiempo que le podía llevar, se voltea su mirada y se da cuenta que el auto ya estaba en dirección, detrás de él, en dirección a la ruta que correspondía a la ciudad más próxima. Y él se asombra porque dice, bueno, pero es imposible que en tan poco tiempo haya podido hacer el giro, acomodar el automóvil en esa dirección. Sorprendido por eso, y bueno, más sorprendido con todo lo que había sucedido anteriormente, dice, bueno, voy a continuar con mi camino, hacer de guía, hasta que llegue a la ciudad más próxima. Bien, llegan, y él, cuando llegan, dice, bueno, que si necesitan algo más, que si quiere alguna otra indicación o algo que le haga falta, y él nota como una actitud un poco reacia por parte de estos seres, en este caso del conductor, y incluso se niegan a recibir más instrucciones de una manera un tanto efusiva. Pasa la situación, y el guardia civil ve cómo el auto se aleja y mira su reloj para ver qué tan tarde se le había hecho, y cuando levanta la vista, esto sucede en un par de segundos, el auto ya había desaparecido. Otra vez, de la misma manera que el camión que había divisado anteriormente, luego de haber visto la luz ámbar. Desaparece. Luego de todo eso, este guardia civil decide retomar a su casa, porque ya era tarde, y bueno, él relata no recordar todo el trayecto de vuelta a su casa. Lo que sí recuerda es que al día siguiente él se despertó con muchos dolores de cabeza, con un dolor de cabeza muy punzante, que, según relata esta historia, demoró un par de meses en irse, pero que este guardia civil supone que fue a causa de este encuentro, de todas estas vivencias que sucedieron, y vale remarcar, de noche. Y este sería el caso, de una manera resumida, si bien hay muchos más datos, pero de una manera general, lo que sucedió en este caso de Jerez de la Frontera, en España. Muchas Aire, te gracias, cedo el Carlos, micrófono. por relatar el caso, y creo que es importante para la gente que no lo conocía, ¿no? Y bueno, lo has relatado muy bien y he podido ir remarcando esos elementos los que vamos a hacer hincapié, ¿no? Antes de entrar en esos elementos del caso Jerez, quiero comentar dos cosas. Ujú. En primer lugar, como os he dicho anteriormente, mi familia materna es de allí y bueno, he preguntado así por encima. Y en ese entonces, por esos años, tampoco mucha gente hacía eco del fenómeno ovni, ¿no? Creo que esto es importante, ¿no? Porque sí que es verdad que sabemos que hay ciertas épocas y ciertos momentos donde en España hubo la fiebre del ovni,
Y bueno, allí no recuerdan muchos casos de avistamiento, que la gente hablara mucho de ovnis. En cambio, en la ciudad que vivo actualmente, sí. Por eso es importante. Bien, bien. Quiero Bien. también remarcar el hecho de que este caso es anónimo y le quita veracidad al Sí. asunto, cosa que me extraña en lo que es una actitud de una persona gaditana, ¿no? Mm, Sí que es cierto que, bueno, ahora te voy a preguntar por qué piensas que es ficticio este caso, Carlos, y vamos a hablar un poco de las hipótesis antes de meternos en los elementos del caso Jerez. Por eso decía al principio que podía resultar simple este caso, ¿no? Como hablamos, es un caso simple, pero lo vamos a hacer complejo por este tipo de cosas, ¿no? sí. Resulta que el caso es anónimo, pero la actitud de esta persona anónima durante el caso sí que me la creo, ¿no? Más que nada porque sé cómo es una persona. Un andaluz es un tío chapalante. Vamos a hablar claro. Ah, bien. Un Bien. andaluz es un tío chapalante. Y si te tiene que contar algo, y son personas muy sinceras, y te están contando algo y te lo están contando con todas las suyas, ¿no? Para que me entendáis. No Bien. son personas nada retraídas ni introvertidas, no, y al revés. Son personas muy extrovertidas. De hecho, por eso decía, son hechas para adelante para este tipo de. Sí que es verdad que habrá como todo en todos los sitios, pero las personas que hayan visitado este lugar o lo que es la provincia o la comunidad autónoma, realmente sabéis cómo son este tipo de gentes. Y sí que es Sí. cierto que sí que comparte con la actitud de esta persona anónima en el hecho de querer saber más, de ver lo que estaba pasando, ¿no? Entonces ahí me choca el hecho de que luego fuese alguien anónimo. ¿Que era guardia civil? Vale. Pero bueno, yo creo que no sé yo si en esa época quizás estaban más reprimidos, no se veía peor el que un guardia civil saliera contando este tipo de casos, ¿no? Pero Sí. bueno, luego realmente tú vas a defender tu verdad, seas quien seas. Y no lo vas a hacer de manera anónima, como hizo Eduardo Pons Prades, ¿no? Una persona Exacto. conocida y reconocida y con el golpe en la mesa, ¿no? De esto se va a saber y esto es así y esto a mí me ha pasado. ¿Vale? Entonces, Sí. eso es el choque, no la confrontación. Sí. Y ya me meto a preguntarte que por qué, con todo lo que he comentado, ¿por qué piensas que es ficticio? Y ahora diré yo lo que opino de este caso. Bien, antes de responderte eso, quiero hacer un pequeño paréntesis y decir que lo que acabas de comentar le da, si bien ya voy a decir por qué considero este caso ficticio, pero sin embargo lo que acabas de comentar le da consistencia al relato, al haber descrito vos esto de cómo son en esa zona, que defienden a capa y espada lo que ellos, o sea, lo que una persona de ese lugar puede haber relatado, o sea, puede haber relatado lo que vivió, o sea, y decir, bueno, esto me pasó y punto, ya está, no hay Y lugar a son personas discusión. muy sinceras, Eso. no tienen filtro, no son Ah, cuidadosos bien, a la hora de hablar. Son personas que todo lo que piensan te lo dicen, sin filtro mental ninguno. Entonces, bien. eso es remarcable, ¿no? Es remarcable totalmente y aparte, como te digo, eso le da más consistencia al relato y sobre todo, como bien indicaste, a la actitud de este guardia civil de querer ir por más, a ver de qué se trataba todo eso. En el caso de esta historia. Pero vos me preguntabas que por qué yo considero que esta historia es ficticia, y es por lo siguiente, y algo que mencionamos antes. ¿Quién releva esta historia? JJ Benítez, un escritor español muy prolífico, hay que reconocerlo, pero que yo considero, de acuerdo a varios análisis que he hecho, que este escritor es mm, un escritor de ficción. Si bien ha viajado a Perú en el pasado para eh, ver de primera mano de qué se trataba lo de Sixto Paswells. Sin embargo, todo lo que vino después, con la saga más conocida de JJ Benítez, que es Caballo de Troya, que ahí hay elementos de ficción, incluso hay un claro parafraseo de la Biblia. Yo creo que este escritor, JJ Benítez,
es muy prolífico, pero es un escritor de ficción. Y juega con esto de es verdad y es mentira al mismo tiempo. Hay un poco de verdad y hay un poco de mentira. Dicho en sus propias palabras. No lo digo yo, él lo ha dicho. Sí, por eso te Y yo comentaba creo, la capacidad que tiene en estos días anteriores, cuando hacíamos mesa redonda, la sí, capacidad que tiene de hacer patinar las mentes, ¿no? Por no decir otra palabra. sí, sí, tal cual. De hacer patinar las mentes, yo creo que es una manera suave de decirlo. Y vos sabés que juega mucho con esto, con que hay un poco de verdad, hay un poco de ficción, pero yo creo que es todo ficción. ¿Por qué? Porque cuando vos exponés un caso, como él dice ser investigador, ponés los datos. Por más que este guardia civil haya querido mantenerse en el anonimato, al día de hoy este hombre estaría jubilado, así que no tendría ningún problema en publicar el nombre y apellido y hacer una revisión, una actualización del caso. ¿Mm? Como para que nosotros, tanto vos, Airet, como yo, como tantos otros, que conocemos este caso, querramos indagar más con más datos. ¿Mm? Sin embargo, eso no ha sucedido. Así que por eso yo también sostengo que esto se trata de una historia ficticia. Y creo que eso más o menos responde a tu pregunta, Airet, me Sí. parece. Yo cuando he estado leyendo y releyendo este caso y reescuchando, ¿no? Sobre este caso, me iba creando, pues eso, esas hipótesis, esas ideas, ¿no? Y como ya te comenté, he llegado a una conclusión sobre esto, ¿no? Sí, Que es la que te voy a comentar a ti y a la audiencia. Yo no bien. creo que este caso sea ficticio ¿Por qué? en su totalidad. Bien. O sea, yo creo que, a ver cómo lo explico para que se entienda. Yo creo que este caso en su base, en su forma más primitiva, es verdad. Mm, O sea, me creo este caso por la actitud de esta persona gaditana, ¿no? Más que ujú, nada, me lo creo ujú. por eso. Porque la mayoría de personas, ante un avistamiento como este, ¿no? Ya vemos la reacción que tuvieron esas dos personas que bajaron despavoridas de la montaña, que habían visto dos humanoides, ¿no? Sí, Normalmente la reacción a esto no es ir detrás, ir detrás, ir detrás, ¿no? Entonces, me creo que exista el caso, que haya existido este caso, ¿no? Más que nada por eso, por la actitud de esta persona y por cómo se ha ido desarrollando, ¿no? La situación. Yo ahora sí que es verdad que estoy contigo con el tema de JJ Benítez. Creo que este caso en su base es real, pero JJ Benítez se respeta, ¿no? Como autor, pero como autor de ficción. ujú, Creo que utilizó los elementos de este caso, algunos los ha desechado, creo que hay elementos de este caso que no conocemos, ni vamos a conocer nunca. Más que nada porque, bueno, él lo dijo. Él en alguna entrevista que dio cuando publicó Caballo de Troya, que dijo, yo puse la historia de Caballo de Troya, pero la editorial me dijo que quitara algunas partes, que pusiera, que lo que siempre pasa, ¿no? sí, la Pues censura. la censura, tal Sí, cual, ¿no? Entonces yo creo que ya venga la censura por su parte o por la parte de la editorial, que ya sabemos que la editorial pues, puede estar cogida por hilos de a saber quién, ¿no? Creo que ciertos elementos de este caso importantes que a día de hoy serían determinantes para afirmar una hipótesis sobre los ovnis no están ni estarán. Pero como este, muchos casos, ¿vale? Como este, muchos sí, casos. Y sí, otros elementos muy típicos, como hemos visto, aparecen. Luces que ascienden y desaparecen, silencios absolutos, que la víctima no recuerda ciertas partes de las historias y se marea, ¿no? A posteriori, sí, que el tiempo y el espacio no queda muy claro por el tema de que desaparecen elementos, ¿no? Y no sabe cuánto tiempo ha pasado, ¿no? sí, Entonces, creo que este caso se ha manipulado, bien sea por la parte de JJ Benítez o los que le dijeron a JJ Benítez cómo tenía que publicarlo, pero sí. creo que el caso en su base sí que es cierto.
Si pudiéramos hablar con esta persona, contando de que el caso sea cierto, si pudiésemos hablar con esta persona que vivió ese caso, seguramente habría cosas que se desconocen, ¿no? Seguramente si este caso fue real, a esta persona después algo más le pasaría, o incluso en el momento. Bien. Le quita certeza al caso, pues El anonimato. el anonimato y ciertas cosas que en una situación así es imposible de retener tanto, ¿no? El tema de describir las facciones de los humanoides que van en el coche, eh, el tema de esa transformación de los vehículos, ¿no? Del ovni se transforma en un camión y luego se transforma en un coche. Eso no quiere decir que no existan casos reales de transformaciones, Ujú. pero todo junto. Y con ese Sí. anonimato, el caso está un poco no, el caso está turbio, realmente. Este caso no es así. Eso es lo que yo opino. Existe el caso, pero este caso que conocemos no es así. Esa es mi Sí. teoría. ¿Sabes, Airet? Vos mencionaste algo mm, unos minutos atrás, varios minutos atrás, y vos mencionaste un nombre clave que es Eduardo Pons Prades, un historiador muy reconocido en España, ya fallecido, pero muy reconocido. Y vos fíjate lo que decías, Eduardo Pons Prades se jugaba la reputación al publicar el libro Mensajes de otros mundos. ¿Mm? Sin embargo, él siguió adelante, o sea, poniendo en riesgo y en juego su nombre, su reputación. Y sin embargo lo publicó. Ahora, está bien, uno podría decir, bueno, pero era un historiador reconocido y bueno, tenía con qué defenderse. Sin embargo, este guardia civil no lo conocía nadie, incluso en ese momento él estaba aplicando para guardia civil, no era guardia civil, posteriormente lo fue, pero en el momento de suceder los hechos no lo era. Así que uno podría decir, bueno, está bien, por eso el anonimato. Sin embargo, lo que mencioné antes es esto, bueno, que al día de hoy, teniendo en cuenta que el caso sucedió en el año 74, 1974, al día de hoy esta persona debería estar jubilada, si hacemos números, ¿no? Y sin embargo, yo sigo esperando a que JJ Benítez diga quién es, con nombre y apellido. Sí, Pero tampoco bueno, es lo que tú comentas, tampoco es una persona tan influyente ese guardia civil como para que esté tanto en el anonimato. De hecho, si lo hubiera claro, dicho tampoco hubiera pasado nada. O sea, no es algo determinante como para que se le tache a esa persona de algo, ¿no? sí. Pero vos te acordás que, por ejemplo, en el episodio pasado, te mencioné algo que es contextualizar. Y un dato que tenemos que agregar, Airet, es que en ese año, y corregime si me equivoco, estaba el franquismo todavía. ¿Mm? Así que también eso deberíamos tener en cuenta si quisiéramos ponerle fichas, como quien dice a este caso, se podría justificar el anonimato en ese tiempo. De que estando en el franquismo, todos estos temas, como hablamos en el episodio de Belmes, eran menospreciados. Así que desde ese punto de vista podría ponerle fichas de por qué este señor quiso mantenerse en el anonimato, ¿no? Mm. Menospreciados y censurados, sí. Y por el Y tema de que el censurarse. guardia civil, por darle un voto de confianza a esta persona Claro, y por apoyar sí, también un poco mi teoría, ¿no? De que obviamente, este caso es por real, supuesto. de que este caso es real. Mm. Si pasamos, Carlos, a hablar de los elementos, ¿a ti qué es lo que más te llama la atención de todo esto? Mira, voy a empezar por la parte más fácil y por la parte inicial. Esto de divisar una luz ámbar, de color ámbar. Esto se ha visto innumerables veces. Yo te voy a citar un caso y te voy a decir después por qué te voy a citar este caso que es muy posterior al 74, que sucedió acá en Argentina. Tengo que citar a mi país en toda esta cuestión. ¿Y por qué? Porque en el año 1995 sucedió un caso que es muy conocido también por la audiencia española, que es el caso Bariloche, en el cual
el piloto Jorge Polanco, durante un vuelo de Aerolíneas Argentinas sobre la ciudad de Bariloche, divisó una luz de color ámbar. Y es un caso podría considerarse como un caso hermano del caso Manises, sucedió en España. ¿Y por qué? Porque más o menos sucedió lo mismo. Un objeto volador no identificado que seguía a este vuelo, a este avión, a este Boeing 727. Y el tema de la luz ámbar es generalmente, estos avistamientos, es una luz no de velocidad y comportamiento uniforme, de movimiento uniforme, sino que es irregular. Y esto, o sea, cuando yo escuchaba este caso, cuando escuchaba los datos y sobre todo esta parte de la luz ámbar, me trajo inmediatamente este caso Bariloche. Y vos sabés por qué lo menciono, porque aparte, fíjate, a mediados de este mes, en la primera quincena de septiembre, sucedió otro caso igual, ahora en Argentina, en el cual 3 vuelos divisaron de vuelta luces, 2 luces de color ámbar, como sucedió en el caso de Bariloche y como sucedió en el caso de Jerez de la Frontera. Así que inmediatamente encontré esa relación de las luces ámbar asociadas al tema del fenómeno ovni. Así que eso es lo que te quería comentar así como primera instancia. Y yo, si me permitís, quisiera saber también de tu parte ahí en España, qué otras cosas, qué otros casos o datos tenés en consideración a este punto. Sí. Bueno, lo primero quiero hablar de un elemento que me llama la atención, que es lo del silencio absoluto. Uh-huh. Porque yo una vez sí que es cierto que divisé algo desconocido en el cielo y cuando me asomé a verlo no era tan tarde, estaba anocheciendo. Había muchísimo, un silencio absoluto, como si no hubiera nadie en la calle. Es por eso yo también que en parte, ¿no?, me he creído este caso, que no se sabe si este elemento lo puso JJ Benítez como relleno, ¿no? O como para darle más credibilidad o fantasía, vamos a llamarlo como lo que quiera que sea, ¿no? Como recurso literario, decías. Por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, esto del silencio absoluto me llama especialmente la atención. Y hay un caso, porque, bueno, a mí ya te lo comenté cuando estaba leyendo el caso, lo del tema de la transformación, ¿no? Que te dije, parece esto una película de Harry Potter, ¿no? Cuando se transforma el autobús y demás. Bien. Sí. Vale, pues hay un caso que no sé si es el... Sí, es el caso de Conil de la Frontera, o sea, bueno, ahora, ese también es conocido, Importantísimo. que ese es importante, es conocido. Sí. Vale, pues ahí hubo una transformación en el caso de Conín de la Frontera, porque dice que primero se convirtió como si fuera en una estructura, no sé, no sé cómo lo llaman ahora, creo que fue como una escultura, y luego dicen que esas personas o esos humanoides que bajaron se convirtieron primero en eso y luego se convirtieron en una pareja de alemanes. Sí. No es la misma transformación del objeto, pero sí que es cierto que es la transformación del humanoide. Entonces es lo que me llama la atención, que se quedaron como mirando al horizonte, ¿no? Al mar, y luego pues o sea, se dieron cuenta de que los estaban mirando y se convirtieron primero en lo que es este monolito y luego en una pareja de alemanes que luego desapareció. Sí. Eso es lo que la relación que le puedo ver yo con ese caso. Y bueno, con Ir que está ahí lo que es en la misma zona, ¿no? De Jerez de la Frontera. También Exacto. hablan de unos seres de 2 metros de altura, lo que es mucha gente los describe así, ¿no? De 2 metros de altura, que eso, que caminaban así muy, muy sigilosos, y eso es lo que también llama la atención. Pero bueno, ya te digo que en muchos casos de humanoides los describen así.
Dice que Sí. llevaban una pelota, en el caso de Conil de la Frontera, que llevaban una pelota blanca en la mano, estaban como jugando con ella. Dato clave. Y la pelota blanca. Y fíjate que también ocurre un 29 de septiembre de 1989, en septiembre. Hoy es 24 de septiembre, en septiembre pasan cosas. Y, y fíjate que este día 29 de septiembre, en el caso del ovni de Conil de la Frontera, fue el caso de Borones, sí. Voronezh Sí. también, y otro avistamiento. O sea, ese mismo día se avistaron en 3 sitios diferentes. La gente bromea como diciendo, la gente dice, bueno, estaba allí creo que fue en Rusia, luego en Conil de la Frontera y en Voronezh, los tres, ¿vale? Sí. Fue diferente. No, gente bromea diciendo, no, luego los extraterrestres se fueron allá a Conil de la Frontera a comerse un pescadito, ¿no? Porque el mismo día pasó todo. Entonces Qué bárbaro. es lo que me llama la atención. El caso de Conil de la Frontera, si te das cuenta, están los nombres. Sí que Bueno, se ahí sabe están. las personas que Existen. dieron, existen Isabel Sánchez, Lázaro Sánchez, Pedro Sánchez, Loli Sí. Bermúdez y Pedro González. Sí que es cierto que son nombres y apellidos muy conocidos, pero por lo menos está el nombre y apellidos, ¿no? Los tenés y hay fotografías aparte. Eso es, y hay fotografías, dice que vieron a los humanoides con túnicas blancas, que se pasaban las esferas de luz, y dice que ellos no iban ni bebido ni habían consumido nada importante, porque a Pedro González lo entrevistaron en el programa de Iker Jiménez en Milenio 3. O sea, él salió en los medios de Sí. comunicación hablando sobre esto, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, Dice mira, fíjate. que nada, eso fue importante. Y me llama la atención también lo de la Sí. esfera blanca, lo remarca mucho. Mira, mira, me voy a remitir al inicio de este episodio, donde hablábamos que es inabarcable la cantidad de casos y relaciones que se pueden hacer en torno al fenómeno OVNI. Pero por mencionarte así por encima, dos cosas te voy a mencionar. Primero, esto del nombre y apellido de las fotografías es importante, porque más allá de que en el fenómeno OVNI siempre, o generalmente, se trata el testimonio de testigos. No se ha podido bajar un ovni para analizarlo. Se trabaja sobre testimonios, pero que son válidos, porque generalmente tienen una cierta reputación el testigo, y por eso se puede hablar de un caso medianamente real o verdadero. Y lo que vos decías, que no habían tomado nada y todo esto, ¿no? Eso es una falacia por parte de ciertos investigadores o presuntos investigadores o que dicen llamarse así. No importa si ellos habían estado bebiendo media botella de caña, no importa, porque lo que importa es lo que sucedió, independientemente, porque uno no es que va por la vida diciendo, bueno, hoy no voy a tomar media botella de caña porque se me puede aparecer un ovni o un humanoide. Uno vive su vida cotidiana y suceden estas cosas. Así que por ahí es ese recurso de decir, ah, no bebí nada. Bueno, no importa si bebiste. Lo importante es que sea consistente tu relato. Sí, Eso eso es lo es un importante. prejuicio, eso es un prejuicio. Prejuicio. Al igual que de avistar un ovni estando tú solo. Siempre tienes que tener el recurso o, o afirmarte en eso diciendo que estabas con más gente, ¿no? Para no parecer el loco de la colina. Eso. Eso otra. ¿Qué Importantísimo lo que pasa? decís. Que Porque fueras solo acompañado. Si lo has visto, lo has visto. No hace falta que nadie te corrobore lo que estás viendo para es que que seas creíble. los investigadores o pseudo investigadores, lo primero que te preguntan es si estabas solo o acompañado. Es lo Mm, primero que te preguntan. ¿Mm? sí. Así que es fundamental lo que estás diciendo. Es fundamental, importantísimo, diría yo, lo que estás diciendo. Así que yo creo que es menester hacer remarcar esto. Por otro lado, si me permitís, Airet, lo que vos mencionabas, este dato que te dije que es importante sobre la bola blanca, fíjate, por eso te decía de la amplitud de casos que hay, yo inmediatamente pienso, por ejemplo, acá, mira, a media hora de donde yo estoy sentado, en esta ciudad, a media hora, que ayer pasé por ahí, por el hecho que te voy a comentar, por el lugar
del hecho que te voy a comentar ahora, a vos y a tu audiencia, hay un caso muy conocido que es el caso del Motel La Cuesta, donde en los 60, acá en Villa Carlos Paz, hubo un caso de un encuentro con humanoides, donde María Lodia Pretzel, y lo puedo precisar, fíjate vos con nombre y apellido, y están las fotografías, y fue relevado por las revistas más importantes de la época, acá en Argentina. María Lodia Pretzel se encontró con un humanoide, y que esta mujer se desmayaba o se despertaba de acuerdo a cómo este humanoide manipulaba una esfera en su mano, fíjate vos. ¿Mm? Así que esto de las esferas, en aquellos años, parece ser un dato relevante. Después está el caso de Enrique Castillo Rincón, que también a él, los humanoides que se contactaron con eh, él relataba que estos humanoides tenían una esfera en su mano. Después Orlando Ferraudi, en Buenos Aires también, los humanoides también tenían una esfera en su mano. O sea, como que la esfera también es un elemento de aquellos años que era necesario al momento de un encuentro con humanoides. Así que por eso quería destacar y remarcar lo que vos mencionabas sobre ese dato de la esfera. Interesante. ¿No? Ese elemento esférico sí que es cierto que también aparece en otros casos OVNI, que sería también digno de investigar, pero claro, abarcar tantos casos, pues yo creo que es mejor como lo estamos haciendo. Sí, Abarcar casos a través del elemento en común, sí, ¿no? Que me parece interesante. sí, Eso no lo habíamos hecho hasta entonces sí. y la verdad es que me parece muy buena idea. Ujú. Yo Sí, sí que te comenté que, claro, como esta zona le tengo especial cariño, sí que iba a investigar un poco sobre los avistamientos OVNI que habían habido en Jerez de la Frontera y alrededores. sí, Entonces, me parece interesante exponer esta información también, ¿no? sí, Ya os he comentado el caso de Conil de la Frontera, ¿no? Que sería también para investigarlo suelto, este caso, se podría sí, hacer, sí. porque también tiene muchísima información Requiere un sobre episodio aparte. requiere un episodio aparte, por eso no quiero ahondar tampoco más en este caso, porque quizá te lo propongan en un futuro, Mm, poder hacer esto, ¿no? Y ver qué contó esa persona en los medios de comunicación, a ver la edad que tienen esas personas, a ver si pudiéramos contactar con alguien, ¿no? Sería interesante. Entonces esto lo dejo un poco en en el stand-by. tintero. Bien. Eso lo dejo ahí en stand-by. Sí que es cierto que hay más casos en Jerez de la Frontera. De hecho, mira, fíjate, fue la noche del 29 al 30 de agosto, también rondando ya el mes de septiembre. Esto lo Bien. contaron en un programa de radio y dicen que Fernando, lo que es el testigo de esto, se llama Fernando Z. No dicen más datos, pero bueno, ya ponen algo, ¿no? Dice que se Bien. encontraba con su pareja en el automóvil, en una ruta cuando vio algo que le sorprendió. Y entonces él dice, íbamos por la carretera de Rota a Jerez. Serían sobre la 1 menos cuarto, dice, a la altura del puerto 2. Dice, puerto 3, centro penitenciario. Dice, en ese momento, dice, conducía a mi pareja cuando pudimos ver unas extrañas esferas en el cielo. En principio ella creía que era el marcador del cuenta kilómetros, pero no, era una especie de 8 verde o dos esferas que en cada punto más extremo y opuesto había una luminaria en tono más verde que alumbraba más fuerte, con movimientos bruscos en zigzag. Este elemento de dos esferas del doble también se ve en muchos avistamientos. De hecho, hay otro que es el más reciente de todos, que ahora voy a comentar también, que se ven dos esferas. Bien. Fernando dice que aquel objeto era visible desde la carretera, o sea, de forma evidente, o sea, no había duda que ese objeto se podía ver. Y él dijo, era una luminaria súper extraña, verde, que dice que iba muy ágil y rápida, que se metió desde la carretera hasta el interior del campo a gran velocidad. Muy alto. Dice que no iba abajo, iba volando pues a una altura más a pie de calle, ¿no? Dice que a medida que entraba en el campo se perdía ese 8 y se veía mejor el color verde. Dice que fue como si desapareciera y ya no se volvió a ver nunca.
Y dice que nada, nunca había visto nada igual, ¿no? Dice que lo estaba contando con un tono tranquilo, ¿no? Dice que estaba un poco nervioso, ¿no? Contando esto. Sí. Luego hay otro caso en mayo de 1960, en Jerez de la Frontera también, que a la 1 de la tarde un motorista que circulaba por la carretera que unía las localidades de Arcos de la Frontera con el Bosque, en Cádiz, allí está justo, está pegado a Jerez de la Frontera, cuando de repente dice que observó algo extraño. A pocos metros de su vehículo dice que vio dos seres de más de 2 metros de altura vestidos completamente de rojo. No sé si esto te suena a un caso similar, a un caso parecido, porque hasta ahora estábamos viendo túnicas blancas y colores así más luminosos, ¿no? Pero dice que iban de rojo y que caminaban por la Sí. orilla de la carretera. Bien. Ahí lo Sí, me deja. suena a un caso argentino, sí. ¿Vale? No dicen, tendría que investigar más sobre este testimonio porque no dicen el nombre de esa persona, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí se queda. Luego tenía el caso de Colín de la Frontera que ya ha salido. Y por último, así investigando por encima, he encontrado en YouTube, en el año 2014, en junio, un youtuber que pues no tiene casi seguidores, ¿eh? Esto es importante. Bien. No es ninguna persona influyente, ni como dice mi amigo, ninguna ramera de estas de YouTube que te está comiendo la bola, ¿no? Bien. No es ninguna ramera Bien. de YouTube. A- Vale, es una persona que Aplaudo, tiene. aplaudo esa. Sí, dime, Carlos. La aplaudo. Bien. Sí, es muy No, te bueno, decía es que verdad. aplaudo esa definición. Sí, de ramera de YouTube, la verdad que sí. Él lo Bien. llama así, las rameras de YouTube, ¿no? Vale, es una persona que, como tú y como yo, un día, porque está investigando su canal también, se ve que decidió abrirse un canal porque le gustaba el tema de los avistamientos y se ha dedicado a publicar Sí. vídeos, creo que ya no lo hace, tiene vídeos pues publicados de hace ya años, que se quedó ahí, es algo que se quedó ahí, ¿no? Pues lo ha dejado y ya está. Ujú. Vale, pues tiene un vídeo en junio de 2014 Sí. que, bueno, él publica vídeos que le mandaba gente, ¿no? Pues como tú y como yo que saben que le gusta el fenómeno OVNI, un amigo, un familiar o alguien que te conoce de allá, te filtra un vídeo y tal. Mira, un vídeo de un avistamiento, pues él se limitaba a publicarlos en su canal, los vídeos caseros que la gente grababa con el móvil. Vale, pues hay un vídeo de junio de 2014 de un avistamiento de dos esferas. Y es un vídeo súper familiar, nada programado, están ahí los chiquillos, los perros ladrando, está el hombre de comida con el otro porque están sentados en la mesa, se oyen los ruidos de fondo o sea, de que la gente está trajinando por detrás normalmente y de la calle y de todo normal. Y se ven en el cielo dos objetos volando juntos y Sí. de momento, conforme se ven, desaparece. Y también justo pasó en Jerez de la Frontera, ¿no? Bueno, ahí Así tenés. como Lo que dato se dice interesante. una zona caliente. Sí, Una zona yo creo que caliente. es por la colocación, ¿no? De Cádiz, que está Sí. ahí, está ahí como en la punta del mar, ¿no? Está ahí como, El agua. El como agua, si alguna investigadora. fuera divisando el horizonte. Sí. Bien, bien, bien. Vos sabés que me quedé pensando que como título de un próximo episodio, es buen título, Las rameras de YouTube. Porque, pero vos fíjate, más allá de la broma evidente, que eso también, eso también da para análisis. Porque desde YouTube se emite mucha información sobre estos casos. Bueno, mira, ante todo, estos casos te debo decir que no los conocía, así que me entero, fíjate vos. Antes te decía que tenía un vasto conocimiento de casos, pero estos casos los desconocía por completo. Así que los incorporo y te agradezco que hayas comentado esto porque yo no lo conocía. Así que enhorabuena que podés aportar estos datos y aparte los analizaste, los releíste, indagaste, así que eso es buenísimo. Y eso también la audiencia tiene que saberlo, que acá no se dice algo hacia la pasada, sino que algo que ya previamente se analizó. Así que eso es lo importante. Así que yo tomo nota y adhiero esos casos a mi bagaje casuístico. Así que bien, bien.
Importante, sí, es importante ya como te comenté eso, que el caso no va a ser sencillo, que tanto tú como yo íbamos a aportar más caminos y más vertientes a lo que es el caso base de Jerez de la Frontera. Y tú fíjate Sí, cómo podríamos coger el caso de Jerez de la Frontera y redactarlo de la manera que fue, ¿no? A lo mejor quizás. ujú, Fíjate sí, qué cosas, ¿no? O simplemente cogiéndolo y lo que tú decías, viendo esos elementos que tienen en común con otros casos y los elementos que tienen en común con otros casos situados en la misma zona, ¿no? Yo me quedo sí, con eso esta noche, sí. Carlos. Sí, yo me quedo con eso y con mucho más. Y fíjate vos, también algo que dijiste al inicio de este episodio, y es que iniciaste con un pensamiento pendiente del episodio anterior y nos queda para el próximo episodio lo que quedó fuera de este episodio. Que por ejemplo, esto de los humanoides, que abarca el tema, considero yo, ¿no? Folclórico sobre los hombres de negro. Que Exactamente, eso eso te iba a también, decir. eso, mira, Que no nos eh, fuéramos sin hablar o sin mencionar para futuros sí, episodios el tema de los hombres de negro. sí. Tengo un episodio sobre hombres de negro que en su momento cuando lo grabé con con una cierta ingenuidad. Al día de hoy no mantengo esa ingenuidad porque por eso lo mencioné así como parte de un folclore ufológico. Y lo considero lisa y llanamente así como folclore, pero que también forma parte de este tema y está claramente asociado a lo que es el fenómeno ovni, ¿no? Sí, claramente. De Sí. hecho, yo sí que es verdad. Ay, bueno, en primer lugar, decirte que haciendo podcast y informándote y con la retroalimentación, ¿no? de los oyentes, vamos Ujú. creciendo inevitablemente, ¿no? Y sí que es verdad que si nos pusiéramos a escuchar podcasts anteriores, se ve la diferencia, ¿no? En todos los sentidos. Y yo Sí. también, por lo que comentas, he tratado el tema de los hombres de negro cuando hablé de... Lo he tratado más en profundidad y lo investigué más cuando hice el programa de Tesla, ¿no? Ujú. Y Ah, alguna bien. información tengo, lo que pasa es que eso, me hubiera gustado investigar más, ¿no? En profundidad y sí que es verdad que hay cosas que se escaparon, ¿no? Así que en un futuro sí que podemos hacer algún programa de los hombres de negro y ver realmente qué pintan aquí en todo esto, ¿no? Y también la gente que sepa lo que hay con este tema. Bien, para ese episodio prometo ponerme unas gafas de sol, un traje negro y estar acorde para esa grabación porque vos sabés A lo que, Risto. sí, así como Will Smith, igual. Mm, Eh, pero ¿sabés qué pasa? Que mencionabas Tesla, por ejemplo, a Tesla, una figura representativa para la historia de la tecnología actual, ¿no? Que es imposible no citar a ese personaje histórico. Bueno, eso Y que fíjate, dices tú, Carlos, perdona que te sí, corte, sí, sí, no, ahora tienen como referencia a Elon Musk, que realmente lo que ha hecho ha sido coger todo lo de Tesla. Realmente la gente no es consciente de todo lo que hizo Tesla, ¿no? Que por eso sí, yo quise hacer el programa, para un poco resaltar su figura y cómo lo han ninguneado a lo largo de toda su vida, ¿no? sí. Sí, Por lo han eso te quería hacer ninguneado el incluso paréntesis. y han despotricado incluso en contra de Tesla, valga la redundancia, porque si bien Tesla tenía a ver, para que la audiencia conozca, yo soy partidario del software libre, ¿no? Y Tesla, yo creo que fue uno de los precursores de que todo debía ser libre, gratuito, de llegar a cuantas más personas mejor. Y esas personas son las silenciadas, las incluso bastardeadas por la historia. ¿M? En detrimento de que después Edison quedó como el prócer y no Tesla. Mm. Pero bueno, eso también da para un análisis, de ver por qué a ciertas personas se las bastardea y no, bueno, a pesar de que ahora hay una rectificación sobre la figura de Nikola Tesla, pero bueno, eso también daría para un análisis sobre cómo se maneja la información, por sobre todo. Claro, pues ¿Mm? sí. Estoy apuntando todos los programas futuros de lo que estamos mencionando. Y la verdad es que con todo esto podemos concluir
el Sí, programa de esta noche, ¿no? Ha sido una investigación, una mini investigación, ¿no? A modo de aperitivo, abierta a, a futuros programas. sí. Que es así realmente como debe ser, ¿no? Y bueno, Sí, porque Carlos, esto es algo que agradecerte mucho. que hayas estado en Mensajes de Orión. ¿Cómo? Agradecerte que hayas estado Ah, en bien. Mensajes de Orión con toda tu información y todo tu tiempo, claro. Como te dije al inicio, y fueron mis primeras palabras, para mí es un lujo y un agradecimiento que me consideres para participar en tu podcast, que como decías antes, como mencionabas, que cada vez va ganando más adeptos y personas que obviamente quieren saber y que gusta de nuestra postura, de nuestro análisis en relación a estos temas. Pues muchas gracias, Carlos, y un abrazo muy grande desde España. Nos escuchamos próximamente. Muchas gracias a Vale. todos por escuchar.